El primer día que lo sentí, el tiempo olía a óxido. No es una metáfora, Ann. Era un perfume real, cosí metálico, que trepaba por las paredes del pasillo del hospital como si alguien hubiese raspado la superficie del futuro y dejado las virutas flotando en el aire. Yo estaba ahí para escribir un artículo sobre negligencias médicas. Una de esas notas que los editores aman porque generan escándalo barato y clics fáciles. Sin embargo, algo se corrió de lugar antes incluso de que empezara a hacer preguntas. Una enfermera pasó a mi lado y su presencia dejó una estela gris, como si se apagaran luces invisibles a su paso. No era una visión clara, más bien una sensación, una sombra emocional que me golpeó en el pecho. Y aunque aún no lo sabía, ese fue el primer episodio en la primera vez que sentí el eco anticipado de una muerte. Mientras caminaba por el pasillo tomé notas para distraerme. La tinta avanzaba sobre el papel como un animal nervioso. Mis dedos temblaban. Yo, que siempre me había creído inmune al dramatismo, me descubrí respirando hondo como si necesitara justificar ante mí mismo que seguía vivo. El hospital olía a alcohol y a historias inacabadas, a despedidas que todavía no se habían pronunciado. Entré a la sala de terapia intermedia. Las luces estaban bajadas, como si quisieran proteger la intimidad de quienes aún peleaban por quedarse un rato más en este mundo. Una mujer mayor dormitaba en una cama cercana. Sus mejillas tenían un calor tenue, parecido al último resto de sol antes de que caiga la noche. Pero alrededor de su figura se extendía un matiz transparente, casi imperceptible, un velo que parecía moverse en una dirección diferente al resto del aire. Ahí lo supe. No sé cómo explicarlo sin sonar delirante, simplemente lo supe. Esa mujer moriría. No mañana, no dentro de una semana, sino en cuestión de horas. Era una certeza que no venía de ningún razonamiento lógico, más bien una intuición absoluta, como si alguien hubiera apoyado una mano helada sobre mi nuca para indicarme el camino. No dije nada, claro. ¿Quién le avisaría a alguien que acaba de descubrir que puede ver la muerte antes de que llegue? Apreté mi cuaderno contra el pecho y salí de la sala. Afuera, el día seguía su curso con una insolencia casi grosera en autos, vientos, bocinas, pájaros, vida que se desbordaba sin pedir permiso. Caminé por la vereda mientras trataba de convencerme de que lo que había sentido era producto de mi imaginación saturada de ansiedad. Pero el olor metálico seguía ahí, adherido a mis fosas nasales como un recordatorio insistente del misterio que acababa de abrirse. Me detuve frente a un kiosco donde el televisor mostraba un noticiero. La imagen era granulada, estirada por los años, pero aún así transmitía la sensación de actualidad urgente que tanto caracterizaba a esos programas. El periodista hablaba sobre la alta mortalidad del invierno, sobre hospitales saturados. Yo escuchaba sin escuchar, todavía atrapado en esa mezcla de fascinación y miedo. Lo que me terminó de quebrar fue el sonido de una ambulancia en la distancia. El ulular resonó como un eco anticipado del destino de la mujer que había visto. Sentí que la calle se inclinaba ligeramente, como si el mundo entero hubiera decidido participar de una conspiración que no me habían consultado. En ese instante, mi vida, que solía parecerse a un calendario bien ordenado, adquirió la textura de un mapa mal doblado lleno de líneas que no coincidían del todo. Volví a casa y me encerré en la penumbra del living. Las persianas apenas dejaban entrar una línea de luz que dividía la habitación en dos mitades imperfectas. Me senté en el sillón y traté de convencerme de que era un periodista, no un profeta. Me repetí que las intuiciones sobre la muerte son comunes, que cualquiera en un hospital puede presentir tragedias, pero algo dentro de mí, algo que se despertó en el pasillo con olor a óxido, sabía que estaba mintiendo. La noche cayó con un silencio demasiado profundo. Y allí, en esa calma exagerada, llegó la confirmación. El teléfono vibró. Era una enfermera que había conocido durante mis entrevistas. Quería avisarme, con su voz cargada de cansancio, que la mujer mayor de la sala había fallecido hacía unos minutos. Me lo decía por cortesía, porque sabía que yo había estado investigando su caso. Yo no pude responder nada coherente. Colgué sin saber si había dicho adiós o alguna excusa patética. Sentí que mis costillas se apretaban, como si quisieran partirse desde adentro para dar paso a una verdad demasiado grande. Esa noche entendí que el tiempo se había abierto para mí, en una dirección que no había pedido. El poder, o don, o condena, se manifestó otra vez al día siguiente mientras esperaba el ómnibus. Un adolescente estaba recostado contra un árbol, riéndose con sus amigos, ajeno a todo, pero alrededor de él había ese mismo matiz gris, esa vibración tenue que se me clavaba en los huesos. Me acerqué casi sin pensarlo, como una necesidad animal de confirmar. Cuanto más cerca estaba, más fuerte era la sensación de que algo en su historia ya estaba escrito. Sin embargo, había algo diferente,
una ráfaga de posibilidades superpuestas, como si su muerte no fuera inevitable sino contingente. Un destino aún editable pero frágil. Me quedé quieto unos segundos, observando. No podía hablarle, no podía advertirlo sin parecer un desequilibrado. Los muchachos se alejaron entre risas. Cuando la distancia aumentó, la vibración alrededor del chico se disipó. Su muerte aún era un borrador, pensé, un bosquejo que el tiempo todavía no había terminado de delinear. Ahí comprendí otra cosa. No todas las muertes brillaban con la misma intensidad. Algunas eran certezas firmes, otras eran apenas susurros. El tiempo, descubrí, tenía matices. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma. Toqué objetos al azar en un libro, una taza, el borde frío de la ventana. Todo parecía contener la misma pregunta silenciosa: Anne, ¿qué vas a hacer ahora que sabes? ¿Qué haría cualquier persona realmente con la capacidad de predecir la muerte? Lo que siguió fue inevitable. Cuando un periodista se cruza con un misterio, la curiosidad se convierte en un animal hambriento que no se deja ignorar. Abrí carpetas viejas, revisé casos, entrevisté gente, hice preguntas imprudentes, y lo que empezó como un accidente inexplicable se convirtió en una investigación personal que me arrastraría más allá de los límites del tiempo, literalmente, pero eso sería después. ¿Mucho después? Porque primero, el tiempo tenía preparado un giro que aún no podía imaginar, la revelación que convertiría mi vida y mi relación con la muerte en un laberinto del que aún no encontré la salida. Durante los días siguientes, la ciudad empezó a adquirir un pulso extraño, casi eléctrico. Yo la recorría con una mezcla de ansiedad y fascinación, observando a cada persona como si el destino dejara pequeñas huellas alrededor suyo. No siempre aparecían, pero cuando lo hacían, el aire cambiaba de densidad, como si una corriente silenciosa pasara entre mis costillas y me dejara sin aliento. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza, que tal vez mi cerebro estaba fabricando señales donde no las había. Pero cuanto más intentaba convencerme de ello, más insistente se volvía el fenómeno. Empecé a registrar lo que veía. No era un registro periodístico en el sentido estricto. Era más íntimo, más desesperado. Llené páginas enteras describiendo colores, sensaciones, olores que acompañaban a cada presagio. El olor a óxido del hospital volvió a aparecer en otras situaciones, siempre como un rastro anticipado. Pero también surgieron nuevas señales, a un frío repentino detrás de la nuca, luces que parpadeaban sin razón, un silencio inusual en medio del ruido urbano. Todo tenía un significado que todavía no lograba descifrar. Una tarde, mientras investigaba un caso menor de corrupción municipal, entré a un edificio viejo y oscuro, cuya escalera interna parecía sostenerse apenas por voluntad propia. El aire estaba cargado de humedad, y un murmullo eléctrico recorría las paredes como si el pasado y el presente se rozaran sin querer. Allí encontré a un hombre que trabajaba archivando documentos. No tenía cara de villano ni de víctima, pero en cuanto levantó la vista hacia mí, lo supe. Su muerte estaba tan cerca que casi pude sentir su sombra apoyarse en mi hombro. Sin embargo, algo en él me llamó la atención. No había miedo en sus ojos. Había resignación, una resignación tan profunda que parecía ensayada. Me habló con voz cansada, relatando irregularidades que había visto durante años, secretos que nadie quería escuchar. Yo anotaba todo, consciente de que esa conversación no era sobre política, sino sobre tiempo. En medio de su relato, tuve una certeza. Él sabía, de alguna manera, que su final estaba próximo. No porque pudiera verlo como yo, sino porque había vivido tanto en la oscuridad que la muerte, para él, era solo una puerta más. Cuando salí del edificio, el sol estaba escondido detrás de las nubes, pero aún así el aire me pareció más liviano. Caminé unos metros antes de escuchar un estruendo detrás de mí en un balcón viejo. Corroído por años de abandono, se desprendió del tercer piso. Lo vi caer como si la gravedad quisiera demostrarme que no se necesitaban poderes sobrenaturales para anticipar tragedias cuando el mundo estaba lleno de negligencias. La estructura se estrelló contra el pavimento, levantando polvo y silencio. El hombre del archivo no salió. No hizo falta verlo para entender. La vibración que lo rodeaba se desvaneció despacio, como una vela apagándose. Me quedé mirando el edificio un largo rato, con el cuaderno apretado entre los dedos. Era la primera vez que presenciaba una muerte que había sentido antes de tiempo. Una parte de mí quería correr, escapar. Otra parte, la más peligrosa, quería saber más. Esa noche revisé todos mis apuntes buscando un patrón y no encontré uno. Lo único claro era que el tiempo no me estaba mostrando muertes al azar. Me estaba guiando hacia algo que parecía crecer, esperarme, llamarme por mi nombre aunque nunca lo pronunciara. Y en medio de esa búsqueda frenética descubrí un detalle que me heló la sangre. Las señales eran más intensas cuando se trataba de personas conectadas, directa o indirectamente, con un caso antiguo que yo había investigado
y que jamás había podido cerrar. Un caso que involucraba desapariciones, encubrimientos y un silencio institucional que todavía dolía. Ahí entendí que no había coincidencias. El tiempo de alguna manera me estaba llevando de regreso hacia ese pasado incompleto, y yo debía decidir si seguirlo o cerrar los ojos para siempre. El caso al que el tiempo parecía empujarme había quedado archivado en mi memoria como una herida que nunca terminó de cerrar. Años atrás, había investigado la desaparición de un joven llamado Luciano, un estudiante de sociología obsesionado con patrones ocultos en la conducta humana. Lo que más recuerdo de él no era su inteligencia, sino la intensidad de su mirada, una mezcla de curiosidad y miedo, como si hubiese visto una verdad demasiado grande para su edad. Su desaparición había sido rápida, inexplicable, llena de cabos sueltos que, pese a mis insistencias, fueron cuidadosamente ignorados por la policía. Lo que nunca le conté a nadie fue que, días antes de que desapareciera, Luciano me había buscado para decirme algo que entonces consideré un delirio. Sentados en un banco del parque, bajo las ramas agitadas por un viento tibio, él me había explicado sin pausas que había encontrado un patrón temporal, un ciclo que se repetía cada ciertos años y que explotaba en tragedias aparentemente desconectadas. Me lo dijo con un tono tan sereno que daba miedo. Según él, no eran simples coincidencias. Era una especie de vibración que recorría la ciudad, una corriente silenciosa que solo algunos podían percibir. Yo no le creí, claro. Le dije que necesitaba descansar, que la obsesión académica podía llevar a conclusiones peligrosas. Él respondió con un susurro que aún hoy me perfora el pecho. Ojalá vos pudieras verlo, porque si lo vieras, no dormirías jamás. Esa frase volvió a mí con una claridad insoportable mientras revisaba mis notas actuales. La vibración que yo sentía, los presagios, el olor a óxido, el frío repentino en la nuca, en todo coincidía con aquello que Luciano había intentado explicarme. Y entonces, una sospecha que parecía absurda tomó forma. Tal vez él no había desaparecido por accidente. Tal vez se había acercado demasiado a algo que el tiempo no quería que se descubriera. Decidí volver al parque donde habíamos hablado aquella última vez. Era tarde, casi medianoche, y la ciudad estaba envuelta en ese silencio espeso que solo aparece cuando la mayoría ya duerme. El pasto húmedo crujía bajo mis pasos, como si protestara por mi presencia. Me senté en el mismo banco de madera astillada que había soportado nuestras conversaciones. Cerré los ojos y traté de recordar su voz, sus palabras. Y entonces algo ocurrió. Una ráfaga fría cruzó el parque. No era viento. Era una presencia, un tirón, una especie de respiración antigua que pasaba entre los árboles como si buscara mi atención. Sentí un zumbido bajo la piel. Una vibración similar a la que precedía mis visiones de muerte, pero más profunda, más orgánica, como si proviniera del corazón mismo del tiempo. Abrí los ojos y todo el parque parecía iluminado por una luz tenue, azulada, imposible de ubicar en una fuente real. Duró apenas unos instantes, pero suficiente para que el aire cambiara de forma. Y ahí, justo frente al banco, apareció la silueta difusa de alguien. No era un fantasma. Era como ver una fotografía en movimiento impresa sobre la noche. Una figura masculina, delgada, quieta, como suspendida en un segundo, que se negaba a terminar. Reconocí la postura antes que el rostro a Luciano. Su silueta parecía temblar con la misma vibración que yo había sentido en el hospital y en las calles. Pero esta vez no anunciaba una muerte, sino algo más complejo, más torcido. Lo llamé en un murmullo que salió apenas desde mi garganta. La figura pareció reaccionar, aunque de un modo extraño, casi mecánico. Dio un paso hacia atrás y luego otro, como si estuviera atrapado dentro de un movimiento pregrabado. Quise levantarme, acercarme, tocar ese borde borroso, pero sentí un dolor punzante detrás de los ojos, una especie de estallido interior que me obligó a llevarme las manos a la cabeza. Cuando bajé los brazos y volví a mirar, Luciano ya no estaba. Quedé allí, solo, con la respiración entrecortada y una certeza que me atravesaba como un cuchillo. Él no había desaparecido. Había quedado atrapado en algún pliegue del tiempo. Y lo que yo estaba percibiendo en los demás, esas muertes anticipadas, eran apenas fragmentos de un mecanismo mucho más grande. Uno que quizás él había empezado a entender antes que nadie. Mientras caminaba de regreso a casa, con el corazón golpeando como un tambor antiguo, sentí que el tiempo no solo me estaba mostrando muertes, me estaba indicando puntos de quiebre, avisos, rutas que no existían hasta que alguien las miraba de la forma incorrecta o de la forma exacta, y yo ya no podía dejar de mirar. Los días siguientes se volvieron un terreno movedizo, como caminar sobre un piso que respira. Cada presagio, cada vibración, cada sombra anticipada adquirió un peso distinto desde que vi la silueta de Luciano en el parque. Ya no era solo la muerte la que se anunciaba a él. Era el tiempo mismo intentando decir algo urgente, algo que yo no estaba seguro de poder sostener. Una madrugada me despertó un sonido sutil, casi un golpecito. Provenía de mi escritorio. Allí, entre mis cuadernos desordenados,
Estaba uno que yo no había tocado en años en el cuaderno del caso de Luciano. Se había abierto solo, o eso parecía, en una página en la que él había escrito una frase pocas horas antes de desaparecer. Una frase que en su momento no había entendido y que ahora me sacudió como un rayo. El tiempo no avanza. Se contrae alrededor de quienes lo miran demasiado de cerca. Sentí un cosquilleo frío detrás de la nuca, el mismo que siempre anunciaba un destino inminente. Pero esta vez no venía de nadie más, venía de mí. El aire se volvió espeso, como si la habitación estuviera cayendo hacia adentro. Las luces titilaron, y entonces, frente a mí, apareció nuevamente esa vibración azulada, ese borde borroso que ya reconocía como una puerta entre momentos. Dentro de ese temblor, por un instante mínimo, vislumbré otra figura. Era Joan, o una versión de mí mismo, más pálida, más agotada, mirándome como quien observa un reflejo que sabe demasiado. Comprendí que no podía escapar, que ese don, o maldición, no era algo que el tiempo me había dado sin propósito. Yo era parte del mismo mecanismo que intentaba descifrar. Las muertes que veía no eran simples advertencias, eran hilos que marcaban un camino que tarde o temprano iba a conducirme a un punto final, un punto necesario. El eco del futuro, si es que tal cosa existe, susurró entonces un mensaje que no venía en palabras, sino en sensación pura: no temas. Todo ciclo exige un testigo. La visión se desvaneció. La habitación recuperó su silencio. Yo quedé sentado, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, sabiendo que la historia no terminaba conmigo, pero aceptando por primera vez que mi lugar dentro de ella ya estaba escrito. Aunque aún no lo leyera del todo, aún respiré hondo. El tiempo, pensé, no es un enemigo. Es un espejo que a veces muestra demasiado, y si esta historia te acompañó hasta acá, gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos los misterios del tiempo.